mientras buscan Génesis capítulo 40, les recuerdo, no sé cuántos estuvieron, cuántos recordarán, pero hace un tiempo estuvimos viendo una serie de enseñanzas acerca de Dios y el hombre, ¿no? De cómo Dios fue tratando con Adán, cómo trató con Caín, cómo trató con Noé, con Abraham. Y el último, ¿se acuerdan quién fue el último que vimos? ¿Alguien se acuerda? José fue el último, ¿no? Y habíamos sacado ya 2 o 3 enseñanzas de la historia de José. Y vamos a ir al capítulo 40, en el cual continúa esta historia, ¿no? De cómo Dios trató con José. Voy a leer el capítulo entero rápidamente. Es corto, no tiene muchos. Para ser Génesis es uno de los capítulos más cortitos. Dice el título en la Reina Valera, Génesis 40, José interpreta 2 sueños. Dice así: aconteció después de estas cosas se refiere a lo último que vimos, que fue cuando José fue preso por negarse a estar con la esposa de Potifar, ¿no? O sea, preso injustamente. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en su misma noche, en una misma noche, cada uno, con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y dará la copa a Faraón en su mano, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Amén.
decidí leerlo entero más que nada para que no estemos haciendo pausas, que a lo mejor se alarga mucho leyendo fragmento a fragmento, ¿no? Haciendo muchas pausas. Pero bueno, la idea general la podemos tener, ¿no? De esta historia, lo que aconteció a José cuando estaba en la cárcel. Esta historia, ¿cuántos la habían leído? ¿La conocían? ¿Sí? Bien, esta historia es una historia que yo la habré leído un par de veces, pero siempre me pareció como una historia intermedia, ¿no? Bueno, lo importante es lo que pasó en la casa de Potifar y luego el final. Y esto, bueno, que es como el puente entre lo que pasó y nada más. Nunca me senté a prestarle mucha atención, simplemente la leía y pasaba de largo. Bueno, sí, interpretó los sueños y listo, me quedaba con, con ese aspecto de la historia, ¿no? Pero bueno, un sabio consejo que escuché una vez es nunca menospreciar ni lo más mínimo de la palabra de Dios, porque en cada parte, en cada palabra, en cada forma de que está expresada la palabra de Dios, hay sabiduría de Dios, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios realmente. Así que no es simplemente como una serie cuando ves ese capítulo de relleno que, bueno, no sabían qué poner y pusieron. No, no es eso. Realmente hay una enseñanza de parte del Señor para nosotros. Recordemos que José, como les contaba al principio, estaba preso injustamente. José, para resumir rápidamente, había sido, por envidia de los hermanos, había sido vendido como esclavo, terminado en la casa de Potifar. Como vimos, esto no fue de un día para otro, esto tiene que haber llevado días, meses, tal vez años, hasta que llegara a esa posición de primer lugar en la casa de Potifar. Y luego, cuando ya parecía que estaba bien, parecía que había llegado a un buen destino, le acontece esta injusticia, que la esposa de Potifar fija sus ojos en él, lo desea, él no quiere y por hacer el bien termina preso. Y bueno, esa última enseñanza que vimos acerca de José se llamaba precisamente la prosperidad de José. Y aprendimos cómo la prosperidad en la palabra de Dios no es la prosperidad que se nos enseña hoy en día. Prosperidad se suele relacionar con prosperidad económica, con ganar dinero. Pero la palabra de Dios nos muestra que los que prosperaban eran aquellos que cumplían su cometido delante de Dios a pesar de las circunstancias. Como pudimos ver al final del capítulo anterior, versículo 39, que dice que José prosperaba. ¿Cómo puede prosperar si está dentro de la cárcel? Sí, porque él seguía cumpliendo aquello para lo que Dios lo había puesto. Esa es la prosperidad de José dada por Dios, ¿no? José seguía prosperando a pesar de todo lo que hacía. Y hay un pasaje que lo vamos a buscar rápidamente en Romanos capítulo 8. Un pasaje muy conocido. Quiero que nos quedemos ahí en Romanos porque vamos a leer un par de versículos. Romanos capítulo 8. Hay un versículo clave acá en Romanos capítulo 8 que siempre lo usamos, lo hemos aprendido y noto cuando estamos en conversación con otros hermanos de esta misma congregación, noto que es un pasaje que verdaderamente ha sido integrado a la mente de cada uno de nosotros, ¿no? Que es el Romanos 8:28, ¿no? Y siempre escucho que todos decimos esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Cuando un cristiano verdaderamente entiende esto, ya es un cristiano diferente, ya tiene una fuerza diferente. Pero hay un pequeño detalle que no tenemos que perder de vista, que el versículo no terminó. Porque muchas veces pasa a algún vecino, no sé, se le rompe la pierna, pierde el trabajo, no te preocupes. A los que aman a Dios, no, ese versículo no es para el vecino que no conoce a Dios. Ese versículo, fíjense lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ojo, ojo, no se preocupen, todo ayuda para bien. No, al mundo no. Al cristiano rebelde no. ¿Mm? ¿A quién es? ¿A quién que todo le ayuda para bien? Al que conforme al propósito de Dios, ¿sí? El que está cumpliendo el propósito de Dios de acuerdo a como él, al llamado que Dios le hizo. ¿Estaría José aquí cumpliendo el propósito de Dios? ¿Mm? En la primera enseñanza que vimos, anterior a la prosperidad de José, como yo les dije, son nombres engañosos que puse para que pareciera que fueran una cosa, pero en realidad era otra. La enseñanza anterior se llamaba el propósito de Dios para mi vida, ¿no? Que también se habla mucho de cuál es el propósito de Dios y se busca ese propósito. Mi propósito de Dios para mi vida es ir y predicar a las naciones en grandes iglesias. No, ese es el propósito que vos querés para tu vida, ese no es el propósito que Dios quería para tu vida, ¿no?
definitivamente esto, el lugar donde estaba en este momento José, era el propósito de Dios para su vida. José no tenía ni idea cuál era el propósito final. José no sabía lo que iba a pasar después con Faraón. José no sabía que iba a salvar a toda la nación entera, que iba a volver a reencontrar con su padre. Tal vez hasta en su mente los daba por perdidos. Ya no sabía José. No tenía ni idea qué iba a pasar. Pero sí sabía José, a donde iba, le tocara donde le tocara, que en este momento este es el propósito de Dios para mi vida. Esto que estoy viviendo ahora no escapó de lo que Dios preparó, de la soberanía de Dios, del control de Dios. Esto que viví en este momento no escapó. Y no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de ser vendido como esclavo. Estamos hablando de ser acusado de intento de violación cuando no era cierto. Que hoy en día está tristemente tan de moda ese tema, ¿no? José puede que no conociera esto, pero él sabía que el propósito de Dios para su vida era esos años que él tuviera que durar en ese lugar, cumplirlo de la mejor manera posible. Y eso es lo que puede que nos pase a nosotros. Puede que estemos, según nosotros, estancados, según nosotros no avanzando en el mismo trabajo y quisiera prosperar, quisiera salir adelante, y Dios me tiene acá agarrado con lo justo y necesario. Y pasan los años, y un día me voy a comprar el autito, y pasan los años y no te lo compran. Es que tal vez el propósito de Dios no es que tengas ese auto. Tal vez el propósito de Dios es sostenerte del pan necesario porque Él te está preparando para otra cosa. Tal vez el propósito de Dios sea que en un futuro dártelo, tal vez el propósito de Dios sea en un futuro no dártelo nunca y sostenerte del pan necesario hasta que Él venga. Pero lo importante es entender que esto que estoy viviendo, si estoy haciendo la voluntad de Dios, como dice, a los que conforme al propósito de Dios son llamados, ¿sí? Si estoy cumpliendo la voluntad de Dios, ya si estoy en pecado, bueno, ya lo que estoy viviendo es consecuencia de mi pecado. No me puedo quejar de que Dios no me bendice económicamente si yo decidí meterme en deuda y sacar préstamo y crédito y acá y allá y tapar un hueco con otro. Ya es culpa mía, consecuencia mía, de mi propio pecado. Pero cuando yo estoy obedeciendo la palabra de Dios y la cosa parece que no prospera, en realidad está prosperando. ¿Sí? Como le pasó acá a José. Y les decía que no nos vayamos de Romanos capítulo 8, porque un poquito más adelante, en Romanos capítulo 9, tenemos dos versículos también clave. Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21. Dice así el apóstol Pablo, que escribe el libro de Romanos, ¿no? Dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, para que pelees. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Versículo, cuando por fin mi mente lo entendió, voy a usar una expresión que siempre usaba el hermano Guillermo Tarde acá. Me voló la cabeza, decía el hermano, ¿no? Esa expresión siempre la usaba el hermano Guillermo Tardi. Cuando yo entendí este pasaje, me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque por fin pude entender lo que yo no estaba entendiendo. Que soy barro. ¿Sí? Había escuchado que soy barro en la mano, sí, que Él me moldea. Pero este pasaje es excelente. Porque dice, o no tiene potestad el alfarero. ¿Quién es el alfarero? Dios. ¿Sí? Sobre el barro. ¿Quién es el barro? O sea, así somos delante de Dios. Somos simplemente barro y Él hace lo que quiere con nosotros porque Él sabe que es lo mejor. Y si no tiene potestad de hacer de la misma masa, porque ¿qué somos todos nosotros? Somos carne y hueso. Somos todos seres humanos. Pero fíjate vos qué loco, ¿no? Hay de la misma masa, de la misma carne y hueso humano, hay algunos que nacen en familias de ricos y no tienen que lomear a pala y pico nunca en su vida, y de la misma masa hace otros que pasan mucha más necesidad que nosotros. La pregunta es, y vieron que hay esta ilusión, ¿no? Porque es una ilusión ridícula en el hombre de acabar con la pobreza. El Señor Jesús dijo claramente, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que la corrupción iba a existir toda la vida. ¿Sí? Él sabía que nunca se iba a acabar la maldad humana, ¿sí? hasta que Él viniera. Él no tiene potestad de poner a uno en una situación y a otro en otra.
Él no es el dueño de todo y el creador de todo para darle a uno, un pastor que pone una iglesia, la abre en una ciudad y al cabo de 2 años ya tienen 300 miembros y sigue creciendo, y otros pasan a lo mejor 30 años en la misma congregación y renegando con unos hermanos y se vienen y se van y se van. ¿No tiene él potestad de hacer como él quiera? ¿Quién soy yo para decirle al alfarero, qué haces? ¿Por qué me haces así? Y esto que dice, para hacer de la misma masa un vaso para honra y el otro para deshonra. Nosotros, bueno, estamos acostumbrados a comprar cosas de plástico hoy en día, ya no compramos piezas de artesanías de alfarero, a menos que las queramos para adornar, ¿no? Pero en el tiempo de antes se usaban básicamente, querían hacer una olla para cocinar, eso era un elemento, un vaso de honra, se utilizaba para hacer la comida para la familia. Con el mismo barro se hacía un vaso especial moldeado para que tomaran, pero al mismo tiempo, con esa misma masa, se podía hacer una letrina para que fueran al baño. Se podía hacer un recipiente para que tiraran los desechos de la comida. ¿Mm? Era el mismo barro, del mismo barro el alfarero hacía cosas para honra, cosas para el uso cotidiano y otras para deshonra. A eso se refiere, ¿no? Y que, wow, es que en el evangelio triunfalista de que Dios quiere lo mejor para tu vida y que vos vas a salir adelante y todo eso, no te dicen esa parte. ¿Y qué tal si Dios te escogió como vaso de deshonra? ¿Y qué tal si Dios te escogió para que te toque estar en el lugar donde estás? No nos gusta esa parte. Decimos, no, el vaso de deshonra es el pecador. No. Yo tranquilamente puedo ser un vaso de deshonra. No porque deshonre a Dios, se refiere a un vaso para fines viles, para fines menores a algo más grande. No quiere decir que unos son de Dios y otros son del diablo. No. De la misma masa, ¿sí? Todos somos hijos de Dios. A unos Dios los puso en un país donde el pastor, haciendo todo bien y no robando ni nada, tiene un buen auto y se puede dar vacaciones. Y a otros les ha tocado en el medio de la nada, una iglesia chiquitita, con hermanos tercos, y al otro pastor, wow, mira el pastor, qué sabio. Y el pastor a lo mejor acá luchando con los hermanos y dando lo mejor de sí mismo, y se le van porque supuestamente no hay amor dentro de la iglesia. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo para altercar con el Creador? Hace poquito el pastor estuvo dando una enseñanza acá, no sé si la recordarán, pero se llamaba Pleiteando con el Creador, ¿no? Peleándonos con Dios. Bueno, yo quiero que tengan en cuenta una cosa. La historia que leemos de José es aproximadamente 1000 años antes de Cristo. No había Nuevo Testamento para que él leyera Romanos, y no había Antiguo Testamento porque todavía ni siquiera había nacido Moisés para que esté la ley de Moisés. Al igual que Job, ¿no? Como Job, de oídas te había oído. Así lo conocía José a Dios, solamente por lo que le había dicho tal vez Jacob su padre. Pero de oídas, no tenían escritos, no tenían estudio, no podían entrar a internet a escuchar prédica. Y aún así, tanto Job como en este caso José, entendían que había un Dios que tenía el control de todo. Y no se desesperaban ante esta situación porque entendían que lo que les tocó en ese momento era la voluntad de Dios para su vida. Fíjense qué interesante. A José, siendo hijo del patriarca Jacob, siendo amado por su padre, habiendo vestido una túnica de colores hermosa, fue vendido como esclavo. ¿Sí? Y siendo esclavo, decidió ser el mejor esclavo que existía. Injustamente fue vendido como esclavo, nada menos que como esclavo. Y él fue el mejor esclavo que pudo. Y siendo el mejor esclavo que pudo, haciendo lo mejor posible, injustamente fue preso. ¿Y saben qué hizo en la prisión? Fue el mejor preso que pudo ser. ¿Qué hacía José? Era siempre su mejor versión de sí mismo. No le importaba en la situación donde Dios lo pusiera. Por eso vieron que se dice que José es un tipo de Cristo. Es un ejemplo en lo cual el comportamiento, la forma de vivir, la forma de actuar de Cristo. A donde lo pusieran, él daba la mejor versión de sí mismo. Y ahora la pregunta es esa, ¿no? ¿Soy mi mejor versión? Si Dios me puso acá a predicar, ¿cómo preparo el mensaje? Bueno, ahí 5 minutos antes de salir agarro un versículo y la piloteo. ¿Así lo hago en la prédica?
O me tomo el día correcto, el tiempo, oro, clamo al Señor. Cuando me trabo, me arrodillo, Señor, por favor, ayúdame. Quiero dar un buen mensaje, no quiero que sea algo simple, no quiero, ayúdame, Señor, no sé, soy limitado. Y en el resto de los días que no me toca predicar, tenemos que estudiar la palabra de Dios y tenemos que estar en... ¿Doy mi mejor versión de mí mismo para estar predicando en esta iglesia de cuántos miembros somos? No lo sé. O no, como, claro, ¿a qué lo pusiste en aquella iglesia? Claro, así cualquiera da la mejor predicación. Mira lo que tiene, mira, tiene música, tiene batería, teclado. Claro, él sí puede dar lo mejor, pero yo no porque estoy en una iglesia más chica. El que es infiel en lo poco, en lo mucho va a ser aún más infiel. ¿Amén? Y esas son palabras del Señor, no las digo yo. ¿Damos nuestra mejor versión de nosotros mismos? Como esposo, ¿soy el mejor esposo que pudiera ser? O no, pasa que bueno, en realidad ya pasaron los años y el amor ya no es lo mismo. No, bueno, pero qué sé yo, hay tantas excusas que se no puede, como esposa. No, bueno, no es exactamente el marido que yo quería, bueno, es lo que había y lo agarré, diría. ¿Soy la mejor esposa, hermanas? ¿Son la mejor esposa que pudieran ser? ¿Soy el mejor padre que pudiera ser con mis hijos? En mi trabajo, ¿soy el mejor empleado? ¿Soy el mejor jefe? ¿Soy el mejor albañil? ¿Busco dar la mejor versión de mí mismo? ¿O solamente, como decía, eh, ay, no me acuerdo quién era, no me acuerdo si era Shrek, que decía, eh, ¿trabajando duro o durando en el trabajo? ¿No? A veces actuamos así, con lo justo y necesario, ¿no? José no era así. José no era así. ¿Sí? José daba a donde fuera y en la situación que estuviera la mejor versión de sí mismo. Vamos a Génesis, a donde estábamos, capítulo 40. Y en medio de esta situación, ¿no? Preso injustamente, aparecen estos dos hombres. Eh, el jefe de los coperos del rey y el jefe de los panaderos, ¿no? Que le traen estos sueños y él los interpreta. Pero lo interesante es, en esta situación donde él está, la respuesta que él les da. Cuando ellos le vienen y le dicen, pasa que tuvimos un sueño y no sabemos qué significa, y significa algo, porque los dos soñamos algo parecido, así que es un mensaje, algo es. Ellos le dijeron, Génesis 40, versículo 8. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Fíjense la respuesta. No, obvio que no hay quien lo interprete, porque no es algo humano. Hay mucho hoy en día de ese el tema de interpretación de sueños. He encontrado páginas. ¿Qué significa si soñás con un gato negro? Esas son ridiculeces, esas son payasadas humanas. ¿Sí? El único que te puede dar una interpretación de un sueño es Dios, si es que viene de Dios, ¿no? Pero ¿por qué habla de sueños? Porque en realidad, como les decía recién, estamos hablando de ¿cuánto tiempo? 1000 años antes de Cristo. Hay cosas que cuando vas leyendo el Antiguo Testamento vas viendo que van mermando. Primero Dios hablaba con Adán y con Abraham cara a cara, ¿sí? Luego, hasta con Jacob. Con José no lo vemos nunca hablar a Dios cara a cara. Lo vemos hablar por medio de sueños. Y luego, el último con el que habla cara a cara, ¿quién es? Moisés y Josué, nada más. Pero ¿qué pasa? A partir de ahí ya tienen la ley de Moisés. Y ya el hablar cara a cara ya merma. ¿Por qué? Porque ya tienen la ley, ya pueden leer ahí cuál es la voluntad de Dios. Y a medida que va pasando el tema de los sueños, hoy en día ya no tienes, ay, soñé que el pastor tenía una corona verde con flores. A lo mejor comiste de más y eso te hizo soñar soncera, pero si tuviera alguna importancia ese sueño, Dios te daría la revelación, o justo vendría un hermano y me diría, hermano, yo sé que soñaste esto anoche, Dios dice que significa esto. Entonces ahí, wow, sí, pero no pasa eso, porque no es necesario, porque Dios se comunica a través de la palabra, a través de lo que predicamos, ya no es necesario. Es más, si estamos en comunión y oramos, a veces simplemente estamos en una situación y Dios nos trae a la memoria un versículo que ya está, ya Dios nos habló. Pero en este tiempo todavía el Señor se comunicaba por sueños. Les quería dar un mensaje a estos dos, ¿no? Hoy el Señor se comunica, gracias a Dios, y tenemos una gran ventaja, no solamente la palabra de Dios, sino tenemos el Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros. Estos hombres, obviamente, todavía no lo tenían, así que solo tenían sueños. El primero, fíjense qué interesante esto, ¿no?
Hay dos hombres aquí que, a pesar de que la Biblia no dice qué pasó, qué hicieron, pero podemos inferir qué pasó. ¿Quiénes eran estos dos hombres? El jefe de los panaderos y el jefe de los coperos. Bien, ¿quién era el copero del rey? Alguien tenía que ser alguien de mucha confianza, porque era el que probaba los alimentos antes que el rey. Así que no solamente el rey le confiaba su vida, sino que tenía la tarea más peligrosa del reino, que era tal vez por error comer comida envenenada, comida que iba para el rey. Así que tenía que ser alguien de confianza y dispuesto a dar su vida por el rey. No era cualquier cosa. Ahora, ¿qué pasaba si el panadero y el copero se ponían de acuerdo para matar al rey? A lo mejor un ejército entero no podía matar al rey, pero si el panadero y el copero se ponían de acuerdo, el panadero podía decirle al copero: voy a mandar 5 panes, el que vos lo veas más negrito, ese no está envenenado, probá ese. Entonces el copero comía ese y le diría: no señor, los panes están bien. O sea, era algo muy complicado tener un copero y un panadero infieles, tenía que ser de mucha confianza. Así que, a pesar de que acá no lo diga, los eruditos bíblicos, los comentaristas llegan a la conclusión de que es muy probable que haya habido algún tipo de atentado contra el rey. Por algo estaban presos. Y no solamente eso, sino que el primero, que era el copero, el de más confianza, fue liberado y fue restituido a su cargo. ¿Qué significa eso? Que muy probablemente fue encontrado inocente, porque si no, no sería restituido al cargo de copero del rey, jefe de los coperos. Sin embargo, el segundo murió de una forma terrible, ¿sí? Murió, fue decapitado y fue expuesto al aire para que las aves del cielo se comieran su carne. Ese castigo solamente era digno de traidores. Así que muy probablemente, no lo dice la Biblia, pero muy probablemente el panadero intentó envenenar y tal vez el copero fue irresponsable al chequear las cosas. Por eso dice, cuando dice ambos delinquieron, en realidad la traducción exacta es cometieron un error, ¿sí? Erraron delante de su rey. Tal vez uno con malicia, que fue el panadero, y otro por error, por lo que fuere, casi permite que maten al rey. Es el único motivo por el cual estos dos hombres podrían estar presos, porque eran los únicos dos en el reino que se podían poner de acuerdo para matar al rey. Si venía un ejército de 10.000 personas, no podía, porque tenía un ejército entero defendiéndolo al rey. Pero estas dos personas tan cercanas al rey son las que más lo podían traicionar. ¿Quién traicionó a Jesús? ¿Sí? El que comía, dice, del plato con él. Así de confiado estaba Judas con Jesús. Jesús tenía su plato y venía Judas con su pan y lo untaba en el juguito de la salsa de Jesús. Así de confianzudo era Judas con Jesús. Bueno, estos hombres, dice, este fue el destino que tuvieron. ¿Cómo se llama? El resultado que tuvieron de lo que hicieron. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Por qué les aclaro qué significaba todo esto? Porque bueno, acá ellos tuvieron un sueño y cada uno soñó una cosa distinta que uno le estaba mostrando Dios: vas a ser liberado y vas a ser vuelto a tu puesto. Y al otro, a pesar de que el sueño era lindo, soñé que tenía ciertas cosas en mi cabeza y los aves del cielo venían a mí. Era terrible la interpretación, realmente no era lo que él pensaba. La pregunta clave acá es: ¿qué culpa tenía José del mensaje que tuvo que dar? Porque fíjense, el mismo mensaje fue para los dos, solamente que a uno el mensaje era de consuelo y de esperanza, y para el otro era de culpa y de juicio. ¿Qué culpa tenía José de tener que dar el mensaje? ¿Saben qué estaba haciendo José en este momento? Estaba haciendo una labor pastoral. El pastor tiene que hacer exactamente eso con los hermanos de una iglesia: darles la palabra de Dios, y la misma palabra de Dios a unos los confronta para juicio y a otros los anima, les da esperanza, les da consuelo. Eso es lo que pasa cuando predicamos. Así que, hermanos, no se enojen con el mensajero, no se enojen con el que predica, no se enojen con el pastor. Simplemente el mensaje viene de parte de Dios. Pero quiero que concluyamos en el versículo, y acá vamos a cerrar la idea general para que entendamos cuál es la importancia de esta historia, ¿no? Génesis 40, el versículo 20, vamos a leer desde el 20 al 23 rápidamente. Dice así: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes,
y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano del faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y acá está el versículo clave. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. ¡Wow! ¡Qué triste! Y qué fuerte. Retomemos todas las injusticias que ya había vivido y ahora estaba tratando José con alguien igual a él, un sirviente en la misma condición, preso. Y fíjense las palabras que usa José, porque ya acudir a la justicia no tenía sentido. Entonces le dice, te ruego que te acuerdes de mí y que tengas misericordia, le dice José. Que tengas misericordia y te acuerdes de mí. Porque ya la justicia ya había errado la justicia. Lo único que lo podía salvar a José era la misericordia, ¿no? Ya no solo que obtuvo castigo por un buen comportamiento al principio, sino que también fue mal pagado por un buen servicio bien dado. Porque estos hombres estaban presos y tuvieron un sueño de parte de Dios y los inquietó. Porque, ¿qué significa esto? Y estando presos, ¿qué me va a hacer el faraón? El faraón si quería los podía matar, los podía torturar, los podía hacer lo que quisieran. Esta palabra que José le dio al jefe de los coperos fue una palabra de aliento, fue una palabra de esperanza. Tranquilo, no fuiste encontrado culpable, dentro de 3 días vas a ser liberado y restaurado. Tranquilo. Al parecer, obraste bien, porque si no el faraón no te va a restaurar al jefe de los coperos. Así que vos tranquilo, este mensaje es de parte de Dios. La tranquilidad que le habrá traído durante esos 3 días a este hombre no debe haber tenido precio. Sin embargo, este hombre se olvidó de José. Qué triste, ¿no? Y ahora me voy a poner en modo humano para terminar. Me voy a poner en modo humano. Qué triste, ¿no? Cuando ayudamos a alguien en la dificultad y después se olvida. Qué bronca te da, ¿no? Cuando vos te comportás bien con la gente y te reaccionan mal con vos. Lo estoy diciendo en modo humano, no en modo cristiano. Qué bronca, qué rabia te da, ¿no? Cuando les da lo mejor y te pagan así. Después te ven por la calle y ni te saludan. Qué bronca te da, ¿no? Esa es la reacción humana que muchas veces tenemos. Pero no fue la reacción de José. Ahora, es exactamente en este final tan trágico donde encontramos la enseñanza más importante, ¿sí? ¿Saben una cosa? Y esto de alguna manera, no sé cómo José lo entendía. No estamos en este mundo para recibir el bien. No estamos en este mundo para vivir felices. ¿Saben cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Glorificar al Padre. Y José, todo lo que hacía, lo hacía para glorificar a Dios. El único propósito en la vida de José, lo podemos ver, era glorificar a Dios. No vemos a José guardando rencor hacia sus hermanos, no vemos a José guardando rencor hacia Potifar, ni hacia la esposa de Potifar, ni hacia el jefe de los coperos. Nunca vemos a José guardando rencor, ni buscando venganza, ni clamando a Dios justicia por ninguna de estas cosas. A José lo único que le importaba, a pesar de que no entendía por qué estaba donde estaba, era glorificar a Dios. Y ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Glorificar a Dios a través de nuestras vidas. A través de esta situación que estamos viviendo específicamente. Y es por eso que Dios nos anima una y otra vez en la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Lo primero que hacemos es, y fíjense, si lo pensamos un poquito, siempre somos vencidos por lo malo. Yo actué bien, como actuaron mal conmigo, no lo hago mal, no lo intento mal, al final yo quería que tuviéramos una buena relación con los hermanos y no participan, y el martes no viene nadie. No predico más, pastor, no, busca otro. No, ¿qué tan rápido? Está bien, tristemente se juntó todo, que justo no pudo venir, ¿qué hago? Ya está, soy vencido, como pasó algo malo, me venció. No seas vencido de lo malo. Y esto es un mandamiento, por lo tanto cuando somos vencidos por lo malo estamos pecando. ¿Sí? Porque el Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. No es que buscar hacer lo malo, es saber hacerlo bien y no querer hacerlo porque estoy cansado, porque me harté de los hermanos, porque al final son ingratos, porque
estoy actuando mal, estoy pecando delante de Dios. Y 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13 dice, no te canses de hacer el bien. No sé cómo José conocía estos versículos, no lo entiendo, es impresionante. Pero de alguna manera, José lo único que quería hacer con su vida era glorificar a Dios. ¿Amén? Amén. Si queremos saber cuál es el propósito de nuestra vida, no sabemos cuál es el propósito final, no sabemos cuál es el destino final, qué Dios nos va a dar en el futuro. ¿Saben una cosa? No importa. Lo único que importa es lo que Dios nos está permitiendo vivir en este momento, en este día, en este trabajo que tenemos, en esta casa que estamos viviendo, en esta iglesia donde nos congregamos. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien al mal. ¿Amén? Amén. El Señor les bendiga.